¿Cómo vas a presentar esto hoy, Gustavo? Porque el dólar 525, en este contexto, sí. Defender la patria es proteger a los trabajadores. Las palabras del superministro Sergio Massa, que en el último mes nos regaló una inflación tan solo del 6%. Una recuperación que vuela. Como los aviones de aerolínea argentina que es nuestra. Claro. Oíme, lo que vuela es el dólar. ¡Bravo, señor ministro! Y los precios, porque eso se va a trasladar a precios. Gato, ¿qué media, gato. Hay muchos especuladores. Hay que ir con Tombolini y la gendarmería. Así como hoy hicimos el operativo en las cuevas, tenemos que ir a todos los comercios que especulen por agio y especulación. Hay que clausurarlo. Tenemos que volver a la época de Perón, que le ponían el cartel: comercio cerrado por agio y especulación. Bueno, qué moderno, ¿eh? Pero Gustavo, todo es un viaje al pasado. Claro, ese es tu Walkman, qué moderno. Pasado, Nelson. Los días más felices son y serán peronistas. No volvamos al pasado macrista, si a ese pasado no. Volvamos al pasado donde éramos felices. Pero estos días peronistas no parecen muy felices, ¿no? Bueno, estamos en una transición. 3 empanadas, gato. Venimos de una pandemia macrista. No te lo olvides, por favor. Gato, por favor. Hay que ver el contexto, leer el contexto, como dice Cristina Kirchner. Bueno, el contexto, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el contexto, gato? ¿Qué le pasó? Hizo gárgara. ¿Sí? Hizo una gárgara. Los precios de los alimentos en la Argentina son los más altos de América Latina. Tremendo, Gustavo. Junto con Venezuela. ¿Qué tenés para decir? Un desastre, gato. Un desastre. Dibuja esa. Eso pulveriza el bolsillo de los trabajadores. Las empresas tendrán que dar un aumento de sueldo que permita pagar esos precios. Por favor, señora empresario, paritaria ya. Como dijo Cristina Kirchner, si quieren poner el boleto a 70 pesos, los empresarios tendrán que subir los salarios. Estamos discutiendo eso. Señores, les tocó ganar menos. Denle más a los trabajadores. Y ya está con nosotros. No, acá los únicos que ya está con nosotros el señor Nacho Ortelli. Hola, compañeros, ¿cómo están? Gracias. Recién llegado de la rosca. De la rosca. Atravesar la ciudad. De la rosca. ¿Qué pasa en la rosca, Nacho? No, aprovecho que está el gato acá porque tengo acá algo para comentarles que la verdad a mí me preocupa. Bueno, míralo, escúpelo. Hay una nota que le envían a la ministra de Salud, Carla Bisotti, y al subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, que es el que aprueba las importaciones. Que, hay un desabastecimiento en el área de salud. Todas las cámaras que reúnen los grandes laboratorios y demás están con riesgo de desabastecimiento, de insumos, porque no les autorizan las compras de insumos. Es decir, la nota es terrible. ¿Querés que te diga una más? Sí. Ayer le hacemos una nota a los papás de Fátima, la niñita que necesita un remedio especial. Ellos lograron juntar más de $1 millón con la solidaridad de la gente y les faltan $600.000 y pico. Y esto, la justicia ordenó que el Estado y la obra social y otra parte, que no recuerdo cuál es, se haga cargo. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud, que es una de las partes? ¿Qué hizo? Apeló, por supuesto. ¿Podés creer? No tiene la obligación de apelar. Mira, cámaras que agrupan... Increíble. Las cámaras que agrupan tiene hasta diciembre la nena. Del sector de productos médicos dicen que este tema con las importaciones impide el normal abastecimiento del sistema sanitario argentino, afectando la realización de análisis clínicos y obligando posiblemente a suspender trasplantes y cirugías. Y esto afecta al sector riesgo a corto plazo. Terrible. Es una realidad. Ahora ahí también hay intervención de la aduana, ¿o no? Todo. La aduana esto es el cepo, esto es el cepo, ¿no? Porque esta nota está enviada a Cervantes, tiene nota con copia Bisotti y también
Bueno, al ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, y al titular del Banco Central, Miguel Pelle, claro, que es en definitiva el que pone también la firma. Y al titular del ANMAT, Manuel Limeres. Muy difícil. Gato, ¿tenés algo para decir esto? Sí. ¿Esto puede ser tema en tu programa? Claro. Toma la información, Gato. Gracias, Ortelli, lo vamos a pasar. ¿Sí? ¿A quién le vas a pasar? Al cajón. No lo rompa, que material de... No lo estoy guardando. No. Estoy guardando. Gracias por la información. No cajoné, no sea caradura. Cuidado. ¿Qué estás haciendo, Estás Gato? ocultando información, Gato. Cuidado. Lo estoy guardando. Ortelli me está robando información, señorita. ¡Ay! ¡Qué loca! Es muy bueno. Realmente tremenda. No, se sentó arriba. Pero qué desgraciado. No, tremendo. Lo cajoneó. Guardando para que nadie me robe la primicia. Está haciendo Gracias, una Ortelli. sentada. Esta noche no voy a mencionar la fuente. Quédate tranquilo. Tremendo. Va a ser exclusivo de Minuto. No, Gato. qué momento. No. Un afano. ¿Me lo afanó? Claro, un afano. Dámelo que lo tenemos que hablar en lo de Nelson. Lo afanó para no informarlo. Conmigo va a tener más repercusión. Claro, que va a es tener tremendo. repercusión. ¿Qué No, decís? escúchame. Bueno, Luis, ¿cómo estás, querido, que hace tiempo? ¿Qué estás ahí con lo de Massa? ¿Estás? Yo estoy bien. ¿Por qué? ¿Qué ¿No pasa? te preguntamos? ¿Estás camuflado en la ¿Qué pasa? CGT o ¿Por no? qué me ves mal? No, te estamos ¿Me ves mal, preguntando Nelson? dónde ¿Qué estás. pasa? ¿Dónde estás? ¿Estás camuflado en la Siempre CGT? No. Un mensaje así. No. No. ¿Cómo estás? ¿Cómo? No, ¿Cómo Luis, no? Vos te no. Lo tira como diciendo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No te ¿cómo estás? paranoiques. ¿Cómo estás? ¿Saben que uno de los personajes, Luis Majul, que ayer Mató, ¿no? mató en la inauguración Sí. de Tarico de Rottenberg? Sí. Fue trending topic en el teatro. Apareció Luisito Majul así solapado y la gente estalló. Chorean conmigo, mira Claro. qué bien, ¿eh? No, No, Sos un no. personaje Y público. contanos cómo es tu aparición, Claro. tus líneas en la obra de teatro. ¿Cuáles Claro. Pero son? mira Claro. qué bien Mira, estos muchachos. mira. Aparecías camuflado. Claro. ¿Facturan conmigo? No facturan como hacen un No, claro, personaje. sos una figura pública, somos todos figuras públicas. No te enojes, Luis, no te enojes. digo- Qué irascible que estás. Porque algunos me ningunean, como Nelson. 3K en este momento, nosotros te queremos. Muchas gracias. Te queremos, Sí, Muchas Luis. gracias a los Estás que nos susceptible, siguen. ¿qué te No, pasa? para nada. ¿Qué te pero pasa? bueno, después dicen, no, Luisito, ahí les marco agenda. Bueno. No, claro, es que sos un marcador de agenda vos, entre Obvio. otras cosas. También Claro. estaba Nelson K como personaje, fue muy sí. aplaudido. Sí. Sí. A mí lo que me sorprende ¿Qué te de todo sorprende? ¿Qué pasa? es, ¿vieron la manija que de golpe le están dando a Juan Grabois? Sí, Sí. viste. ¿Qué ¿Qué te analizás vos? sorprende Luis, de eso, Luisito? Luis, todo, tenés una agudeza fenomenal. No ¿viste? ¿Te sé, das no sé, cuenta? Cristina, vos que lo entrevistaste, que soportaste maltrato, sí. su patoterema, Maltrato, macherorema, sí, todo. total. ¿Te sorprende esto que de golpe en todos lados? Claro. La Nación Más, dije, Claro. Mirá. me lo crucé ahí. Claro, lo ¿Qué saludaste, pasa? lo saludaste. No, dije, ¿qué pasa? ¿Nos desinfectaron acá? ¿Qué pasó? No, No, muchacho. Porque, pero Luis, Sí. es cierto que casi te agarrás. hay algunos de nuestros colegas que lo toman como, ¿Te simpático. pecheaste con Grabois? ¿En serio? Simpático. ¿En Carlito serio? lo toma como, qué Epa. simpático que Epa, traemos acá. epa, ¿Cómo ¿vos hace? qué hiciste? Bueno, ¿Quién, pero Carlitos? bueno. ¿Pagni? Sí, qué simpático que ¿Qué? traemos ¿Vos que acá. reaccionaste mal? Bueno, ¿Reaccionaste pero mal? gracias a la entrevista que le dio Sí, a Pagni, Sí. descubrimos que se Otra- siente discriminado claro. Grabois por Claro, Cristina, claro. por Máximo, Claro, porque no le claro, juegan mirá quién limpio. habla, mirá quién habla. Una faceta que desconocíamos Claro, públicamente. claro. Por eso hay que Fue un preguntar y hay que aporte. escuchar, Luis. Yo vi, llegando acá a la radio, pintadas Sí. que decían Grabois presidente. Claro, Hay mirá. una opción, es Grabois. Mirá. Te impactó. Algo de Claro. aparato ahí. De plata, Algo vos de decís. ¿Quién, Hay quién plata, está ahí atrás? hay plata, ¿Quién? ¿no? Qué bueno. ¿No será que Qué agudo ¿No que será estás, que Luis. Qué agudo. Cristina lo está cocinando ¿En a fuego serio? lento a Sergio Massa? ¿No será? Qué Digo, fuerte con lo esto, que decís. hoy salió en tapa de todos los diarios, no, ella le va a reforzar la campaña. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te Cuanto más parece? presencia tenga Cristina Peor. en la campaña de Massa, Totalmente. Peor le va a ir, vos decís. sí. Escúchame, Luis. Bueno, no sé.
Bueno, y le pega por izquierda con Grabois. ¡Qué perverso! Pero bueno, Malena le pidió a Cristina que... Nadie se había dado cuenta de eso, Luis. No, yo pensé que te ibas a decir cómo vamos a entrevistar a Grabois después de lo que le hizo a Cristina. Claro. Por supuesto. Eso sí te lo tomo. Si vos me lo planteas en esos términos, yo te entiendo. Obvio. A que vos no lograbas una puteadita así. No. Es interesante. Lo hizo sacar Cristina. Claro, por eso es interesante lo que tiene Ignacio Ortelli. Me parece que tendría que haber solidaridad de los colegas y no darle tanta importancia. Que salga para... Aparte dice que lo Radio discriminan. Vaticano que salga. Dice que lo discriminan, pero les chupa las medias, ¿viste? ¿Dónde está el Grabois que no iba a aceptar bajo ningún punto de vista votar a Massa? ¿Dónde está? ¿Qué querrá negociar? ¿Ser el nuevo Luis de Lía? Arruguetti. ¿De Sergio Massa? ¿Eso es lo que quiere ser? Mirá vos. No sé, qué notable. ¿Cómo estás, Luis? Luis, yo tengo una pregunta. Los periodistas estamos para preguntar. Y te digo más, incómodas. Pero hay que escuchar las respuestas. No te quiero ir. Pero una cosa, parece Massa con la solidaridad que está diciendo. No. Luisito, ¿y vos te irías a tomar un café con Massa, por ejemplo, ahí al búnker de Massa? No. ¿Tiene búnker, Massa? Sí, claro. En la campaña hay búnker. ¿Dónde es el búnker? En el búnker pasan cosas. Claro. Hay un microcentro. ¿Microcentro? Claro, va gente. Sí, un lugar elegante. Claro. No vayas camuflado esta vez. No, claro, tenés que ir como tal, para hacer la nota cara abierta. ¿Y por qué tendría que ir a tomar un café? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No, digo, ¿qué tenemos que charlar en privado que no podemos charlar en público? Ahí está, un duro, un recio. Cuando fuiste a verlo a Alberto, por ejemplo, no tiene nada de malo. Pero en ese momento no pasa de la fuente. ¿Qué? No, después que ganó las PASO, ¿te acuerdas después que ganó las PASO? No, yo hablé con... Sí, claro, fuiste entrevistado, ¿te acordás? ¿Fuiste? Perdiste la memoria, Luisito. Fuiste a tomar a un café, ¿no? Pero con Macri. No tiene nada de malo. ¿Por qué te sentaste con Alberto y no con Massa? Mira, estaba viendo que Israel vivió un nuevo día. No te hagas el dolor. La reforma judicial que impulsa el gobierno. El dolor. Reforma judicial. ¿Qué pasó, Luis? Corner. Netanyahu. Tenés que ir al frente, Luis, como siempre. Complicado. No, siempre perspicaz, siempre. No, vos tenés que ir ahí como punta de lanza. El Frente Sandinista celebra su 44 aniversario de la Revolución de Nicaragua. Se está limpiando. ¿Qué momento? De la Revolución. Hoy es una dictadura. Sí, muy bien. Bueno, mira, tenemos más de 3.100. Vamos a arrancar con los